Pero este mensaje que vamos a escuchar, repito, envía la dirección de aquel país, se lo está enviando a todos los manifestantes, sí a todos, porque ya les dijeron que sus protestas no son legales. ¡Ponlo! Albert Estudio. Tendremos tropas en todas partes, no vamos a permitir que esto le suceda a nuestro país, no vamos a permitir que nuestro país se desgarre como pasó con Biden. ¿Cuál es el umbral para enviar a los marines? La barrera es lo que yo creo que es, si vemos peligro para nuestro país y ciudadanos será muy fuerte en términos de ley y orden. Se trata de ley y orden. Hago un pequeño alto aquí, mi gente. ¿Cuál es la respuesta? Enviar tropas a donde sea. Pasarle por arriba a todo el que haya que pasarle si es necesario. Pero no van a permitir que el país se desgarre. Oiga, usted sabe lo que es hasta amenazar y poner en alerta a los Marines. Mi gente, estamos hablando de Estados Unidos invadiendo a Estados Unidos con sus Marines. Y además está que les diga cómo sería una represión en la que estén utilizando personal élite del ejército. Sí, van a salir a matar. Entonces, ante esta situación, si existiese un ápice de vergüenza en la industria del odio, ¿qué deberían estar pidiendo para Estados Unidos? La intervención podría llevarse a cabo. La intervención humanitaria la estamos pidiendo como un respaldo militar internacional que haga no te puedan masacrar. Tengan un ejército allí defendiéndote a ti, que le dé la cara a esos tiranos. O tendrán que hacerlos en su momento los marines, los cascos azules, las fuerzas de intervención para evitar un genocidio. Sí, no caben dudas. Estados Unidos requiere de una intervención humanitaria. Y no exagero, estoy empleando su propio discurso para catalogar lo que allá está sucediendo. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos un poco más sobre los llamados y órdenes que ha estado dando el presidente de aquel país. ¡Ponlo! Albert Estudio. Y cuando escupen la gente, saben que escupen, esa es su nueva cosa, es más grave, sabes lo que les lanzan, ¿verdad? Y cuando eso suceda, tengo un breve comentario, ellos dicen que escupen, nosotros golpeamos. Les dije nadie va a escupir a nuestros policías, nadie va a escupir a nuestro ejército. Claritico, mi gente, ¿verdad? No pueden irrespetar a las autoridades ni con una escupida. Sí, el mensaje va claritico. Aquel que sea capaz de escupir a uno de esos militares va a ser golpeado hasta la saciedad. Y que lo dice el presidente del país. Oiga, ¿estará esto en alguna ley norteamericana? Pero de cualquier forma lo repito, que volá con los derechos humanos. ¿A dónde se han ido? Oiga, si tomáramos como referencia esta orden que ha dado Trump para Estados Unidos, sin dudas, el 11 de julio del 2021 hubiesen existido decenas de muertos en Cuba. Sí, porque recuerde, algunos vándalos y delincuentes no empleaban precisamente escupidas, Y por cierto, mi gente, ¿vieron a Narcoespuma Rubio al lado de Donald con carita de asustado? Ay, narquito, 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 que en cualquier lugar que apareces, tu imagen se continúa denigrando ante el pueblo norteamericano, pero especialmente ante la parte del pueblo norteamericano que te ha llevado a ti primero a ser senador y después secretario de Estado. Los latinos, Marco Rubio, porque tú vienes de ahí y te debes a ellos. Y repito, cada vez que aparece una nueva imagen tuya, se hace aún más talco tu carrera política. Oiga, mi gente, quiero que ustedes vean estas imágenes. Miren ustedes, si Narcoespuma Rubio es un buen perrito faldero, que les voy a mostrar cómo se come exactamente el mismo boniato que es su jefe. Pero es tan exacto que se lo come incluso en el mismo lugar.
Oiga, que con Narquito si no va aquello del que tropieza 2 veces con la misma piedra, tropezó Donald y atrás tropezó él. ¡Ponlo! Alex, estudio. Dígame algo, mi gente. Oiga, si parecen clonados ambos tropezones. Narquito, ¿qué clase de chicharrón eres? Pero quiero también, mi gente, que vean y escuchen esto, sí. Quiero que ustedes aprecien a las conclusiones que están llegando los voceritos baratos de la extrema derecha anticubana. Sí, mi gente, siempre se los digo, es una competencia por ver quién alcanza la mayor idiotez. Y esta indudablemente compite. Sí, está relacionada con las protestas del fin de semana. Por favor, agárrese del asiento. ¡Ponlo! Albert, estudio. Pero todavía siguen creyendo, caballero, todavía siguen creyendo que es absurdo que todo esto esté planificado en Cuba. Sí, mi gente, tal y acaban de escuchar. Le cuenta Otilia y sin siquiera sonrojarse a los tontuelos que le creen que, oiga, esas protestas de Los Ángeles fueron nada más y nada menos que planificadas en Cuba. Sí, mi gente, hay que ser extremada pero extremadamente idiota para bajarse con algo como eso. Pero oiga, hablando de idioteces, ¿ustedes vieron la que se le ocurrió a la industria del odio? Y cuando digo la industria del odio, recuerden que también me refiero siempre a quienes pagan, financian y orientan a esa industria, ¿eh? Pero ¿vieron la que se les ocurrió? Sí, mi gente, numerosos medios y páginas al servicio de la industria del odio, oiga, han estado citando y con toda seguridad que supuestamente el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba se ha ido a vivir a una mansión en República Dominicana y desde allí, oiga, desde allí está haciendo cada denuncias contra la revolución cubana que para qué. Si cuando yo lo digo, se comen las heces fecales en su estado natural, ni siquiera le echan un poquitico de sal. Por supuesto, mi gente, eso es mentira. Pero mi gente son tan, pero tan idiotas que hasta se entusiasman con sus idioteces. Y recuerden, otras veces lo hemos hablado, no existe nada peor que un idiota con exceso de entusiasmo. Y les voy a enseñar algunos. A ver, mi gente, miren, por ejemplo, les muestro aquí algunas de esas publicaciones falsas que echan a rodar la no menos falsa noticia. Y les recuerdo algo, esta falsa noticia es echada a rodar nada más y nada menos que el mismo día en que sale en Televisión Nacional y en la celebración del aniversario del Ministerio del Interior junto al general de ejército Raúl Castro, pero que sale en Televisión Nacional el propio ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pero oiga, eso no le interesa a los irrespetuosos burlones de la industria del odio, sí, esos que se burlan todo el tiempo de los receptores de su basofia. Pero mi gente, fíjense, esto surge precisamente a partir de la presencia del ministro de la FARC en ese acto en el que fue ascendido al grado de general de cuerpo de ejército el ministro del Interior. Y eso, mi gente, les garantizo, le llegó a la vida a nuestros enemigos. Oiga, y por cierto, no basta con que lo diga el guerrero, yo les quiero mostrar un poco más de cómo los propios medios de la industria del odio estuvieron reconociendo
toda la frustración que les causó el sonado y reconocido ascenso y el mensaje de fortaleza que él mismo llevaba implícito. Por eso, como siempre, salieron a equivocarse, salieron con sus chapucerías. Vean, mi gente, vean, vámonos a ciberchusma. Sí, decía ciberchusma alrededor del citado acto que solo 3 figuras claves en Cuba ostentaban el grado de general de cuerpo de ejército, dígase figuras en activo. Y vean cómo mencionan al ministro de las Fuerzas Armadas y dicen es considerado el principal estratega militar del régimen cubano y uno de los mayores hombres de confianza de Raúl Castro. Me cuentan, amigos míos, mi gente, que estos párrafos que estoy leyendo son apenas algunas de las fuentes de inspiración que los frustrados desesperados utilizaron para su burda y sucia mentira. Vean cómo los propios medios de la industria del odio reconocen que la permanencia activa de los 3 generales de cuerpo de ejército, ahora 4, no solo reflejan la fidelidad al legado de Fidel, sino también la apuesta de Cuba por mantener una estructura de mando basada en la lealtad, la antigüedad y el control férreo de las Fuerzas Armadas. ¿Comprende, mi gente? Este artículo de ciberchusma causó aún más frustración y más desesperación en los subnormales de la industria del odio. Y claro, salieron con esa mentiraza sin pies ni cabeza que lo único que logra es desprestigiarlos aún más, es restarles aún más esa credibilidad de la que ya no les va quedando nada. No, y lo otro, mi gente, ustedes saben que ellos son exagerados. Sí, ellos encuentran la montaña de cepecales y hasta que no le ven el final, comen, se atragantan y comen. Y se los muestro, sí, porque la falsa e increíble noticia no la pararon ahí. Y como usted puede ver, algunos hasta estuvieron publicando una supuesta carta del ministro de las FARC desde República Dominicana. Sí, mi gente, así de irrespetuosos son estos mitómanos compulsivos para con sus propios seguidores. Pero claro, sé que ustedes están pensando lo mismo que yo. Ven acá, esta carta la hicieron los mismos que han estado haciendo un montón de cartas falsas que supuestamente provienen de diversas universidades cubanas. Oye, porque como se parecen, sí, miren esta payasada, mi gente. Desde el exilio en República Dominicana. Tengo que reírme, porque nuestros enemigos, y lo repito, compiten entre sí por llevarse el premio al más estúpido. Y otros como este, véalo usted. No. Le exigían a la Asamblea Nacional que mostrara con pruebas fehacientes al ministro de la FARC junto a Díaz Canel. Pero ¿serán requete anormales? ¿A quién carajo en Cuba le importa lo que ustedes quieran? Ustedes no son nadie. Ustedes no representan nada para este país. Pero mi gente, se los pongo para que vean cómo es el mismo modus operandi en todo. La mentira, la falta de respeto para con quienes aún les siguen. Y eso sí, cada día un aporte más para que los cubanos los rechacen abierta y profundamente. Oiga, si es que al final no se sabe ni para quién trabajan estos requete anormales. Y de hecho, mi gente, quiero enviar nuestras felicitaciones dobles al ministro del Interior cubano. Sí, en primer lugar, por su merecido ascenso. Y en segundo lugar, por el efecto inmediato provocado en las garrapatas. Sí, garrapatas que perdieron el cocotico de inmediato y que se han puesto en el estado que aquí las estamos mostrando.